Hola, hola, mis queridos amantes del chisme, la farándula y todo lo que tenga que ver con nuestras celebridades favoritas. Qué alegría inmensa volver a encontrarnos aquí, en este refugio digital donde nos sumergimos en las vidas de aquellos que admiramos, nos entretienen y, seamos sinceros, a veces nos dejan completamente boquiabiertos. Hoy prepárense porque vamos a descorrer el telón del fascinante mundo de una de las actrices más queridas y aclamadas de Turquía, la magnífica Hande Erçel. Sí, mis chismosos de corazón, hoy vamos a dedicarle nuestro tiempo a Hande, pero no vamos a hablar de sus últimos papeles en la televisión ni de sus deslumbrantes apariciones en alfombras rojas, no. Hoy vamos a adentrarnos en un capítulo muy personal, en un giro de timón en su vida que ha generado una ola de preguntas y especulaciones, y que hoy, finalmente, vamos a desentrañar juntos. ¿De qué se trata este cambio misterioso? Bueno, a lo largo de este vídeo, que se extenderá un poco más de lo habitual, vamos a desgranar cada detalle, cada matiz, cada razón detrás de esta decisión. Así que pónganse cómodos, asegúrense de tener sus palomitas de maíz o su bebida predilecta a mano, porque esto va a ser épico y revelador. Y antes de que la emoción me gane por completo, si eres nuevo por estos lares, bienvenido a la familia de chismosos. No te olvides de darle clic al botón de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas absolutamente nada de lo que tenemos preparado y, por supuesto, déjanos un comentario al final compartiendo tus impresiones. Ahora sí, sin más dilación, vamos a lo que nos convoca. Hande Erçel, como seguramente saben la gran mayoría de ustedes, no es solo una actriz con un talento que deslumbra, sino también una mujer con una personalidad magnética y una belleza que parece sacada de un sueño. La hemos visto florecer en la pantalla, desde sus primeros pasos hasta convertirse en la estrella rutilante que es hoy. Hemos celebrado sus éxitos, hemos compartido su alegría y también, hemos sido testigos de algunos momentos de desafío. Pero si algo la ha definido a lo largo de su trayectoria es su capacidad de transformarse, de abrazar los cambios y de seguir adelante con una fuerza admirable. Y es precisamente esta cualidad, esta resiliencia, lo que la ha llevado a tomar una decisión que ha dejado a más de uno con la boca abierta y que, como les adelantaba, vamos a explorar a fondo en este vídeo. No se trata de una decisión superficial, no es un cambio de peinado ni una nueva incursión profesional, va mucho más allá. Es una decisión que impacta su estilo de vida, sus prioridades y, en cierto modo, la imagen pública que ha construido durante años. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha cambiado? ¿Qué decisión tomó Hande Erçel que ha provocado tal revuelo? Para comprenderlo a cabalidad, debemos embarcarnos en un pequeño viaje en el tiempo y recordar algunos hitos de su carrera. Hande, a pesar de su éxito y reconocimiento internacional, siempre ha cultivado una vida relativamente discreta, al menos en lo que respecta a su esfera personal. No es de las celebridades que comparten cada instante de su día en las redes sociales, y esto, sin duda, es algo que muchos de sus seguidores respetan y valoran. Sin embargo, como cualquier figura pública, su vida no ha escapado del escrutinio constante y los rumores. Y precisamente ese escrutinio, esa presión incesante, es lo que la ha llevado a replantearse muchas cosas, a cuestionar el camino que estaba transitando. La fama, como bien sabemos todos, puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te abre puertas que antes parecían cerradas, te brinda oportunidades inimaginables, te permite alcanzar metas que quizás de otra manera serían imposibles de siquiera soñar. Pero por otro lado, también te expone, te vuelve vulnerable y te puede llegar a consumir si no se maneja con cautela. Y parece que Hande en algún momento de su camino, sintió que estaba perdiendo un poco el control, que el ritmo frenético de la fama la estaba arrastrando por un sendero que no necesariamente era el que su corazón le dictaba. Y es precisamente ahí, en ese punto de inflexión, donde emerge esta decisión, este cambio de vida del que tanto estamos hablando, que ha generado un verdadero sismo en el mundo del espectáculo. No es ningún secreto que Hande siempre ha sido una mujer increíblemente activa, con una agenda que parecía un desafío olímpico, repleta de compromisos laborales, sesiones fotográficas, entrevistas maratónicas y viajes alrededor del globo. Su vida era un torbellino continuo, sin mucho espacio para ella misma, para sus amigos, para su familia, para esos pequeños placeres que hacen que la vida valga la pena. Y aunque amaba su trabajo con toda su alma y disfrutaba del reconocimiento que su talento le había traído, en un momento dado se percató de que necesitaba un respiro, un espacio para reconectar consigo misma, para reencontrarse con esa Hande que la fama y el ritmo desenfrenado de la vida habían dejado un poco de lado.
La decisión que tomó Ande, mis queridos chismosos, es la de priorizar su bienestar por encima de cualquier otra cosa. Sí, así de simple y al mismo tiempo tan sumamente poderoso. Ha decidido bajar el ritmo de trabajo, tomarse más tiempo para ella, para cuidar de su salud mental y física, y para cultivar las relaciones que realmente importan en su vida. Ya no la veremos involucrada en una docena de proyectos simultáneamente, sino que seleccionará con mucho cuidado aquellos que realmente la apasionen, que le permitan expresar su arte y que no le impidan tener una vida equilibrada, con tiempo para el descanso, para el ocio y para el disfrute de las pequeñas cosas. Y esto, permítanme decirles, es una decisión valiente, admirable y profundamente necesaria en un mundo que parece glorificar la productividad a toda costa. En un contexto social donde la autoexigencia y la hiperproductividad son los valores predominantes, Ande nos da una lección de humildad, de autoconocimiento y nos recuerda que la salud, el bienestar y la felicidad son los pilares fundamentales de una vida plena, mucho más importantes que cualquier reconocimiento público. Y no se trata solamente de reducir su carga laboral, sino también de cambiar su enfoque, de reorientar sus prioridades y de darle espacio a lo que realmente la hace feliz. La hemos visto pasar más tiempo con sus seres queridos, compartiendo risas y momentos especiales que antes la agenda no le permitía, la hemos visto entregarse a sus hobbies con renovado entusiasmo, viajar a lugares que siempre soñó conocer, desconectarse del mundo digital y sobre todo, disfrutar de la tranquilidad y el anonimato que la fama, inevitablemente, le había arrebatado. Este cambio, por supuesto, no se produjo de la noche a la mañana. Ha sido un proceso gradual, un viaje de autodescubrimiento y de toma de conciencia que requirió valentía y honestidad consigo misma. Ande ha tenido que aprender a decir que no, a establecer límites claros y a priorizar su bienestar por encima de las expectativas de los demás, algo que en el mundo del espectáculo, donde la presión es constante, no es tarea fácil. Y es que a veces el camino más arduo, el que requiere mayor coraje, es el que nos lleva a reconectar con nuestra esencia, a reencontrarnos con nuestro yo más auténtico y a vivir la vida que realmente deseamos, sin dejarnos arrastrar por las expectativas y las presiones externas. Ande, en este sentido, se ha convertido en un faro para muchas personas, en una inspiración para aquellos que se sienten perdidos y abrumados por las exigencias de la vida moderna, en un recordatorio de que siempre hay tiempo para detenerse, para reflexionar y para elegir un camino que nos conduzca a la felicidad y la plenitud. Y esta decisión, les aseguro, no fue tomada a la ligera. Fue el resultado de mucha reflexión interna, de un profundo análisis de sus prioridades y de un sincero deseo de vivir una vida más plena y auténtica, alejada del ruido mediático y las demandas del mundo del espectáculo. Y aunque algunos quizás la consideren una decisión radical, yo creo que es todo lo contrario. Es una decisión muy inteligente y muy necesaria, un acto de valentía que la dignifica y que muestra su madurez. Porque al final del día, lo más importante es ser feliz, vivir la vida a tu manera, sin permitir que las expectativas de los demás te impidan alcanzar tus sueños y metas. Y Ande, al tomar esta decisión, nos demuestra que no importa cuán grande sea tu éxito, siempre habrá tiempo para detenerte, para replantearte las cosas, para escuchar a tu corazón y para elegir el camino que te haga más feliz, sin ceder a la presión de la fama o al ritmo frenético de la industria del entretenimiento. Y si lo analizamos con detenimiento, esta decisión no es solo un cambio de vida, sino también un acto de rebeldía, una forma de decir que no vamos a dejar que la fama nos consuma, que vamos a luchar por nuestra individualidad, por nuestra salud mental y física, y por nuestro derecho inalienable a vivir una vida plena y feliz, sin que nadie nos dicte cómo debemos hacerlo. Y eso, mis queridos amigos, es algo que merece ser aplaudido, reconocido y compartido con el mundo entero. Y aunque todavía no tenemos la certeza de cuáles serán los proyectos profesionales que la veremos emprender en el futuro, lo que sí sabemos con certeza es que Ande está viviendo un momento de mucha paz interior, de mucha plenitud y felicidad. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Nos ha demostrado que la verdadera belleza reside en la autenticidad, en la valentía de ser uno mismo y en la capacidad de luchar por lo que realmente anhelamos. Ande Ercel no es solo una actriz de talento excepcional, sino también una mujer que nos inspira a ser mejores, a luchar por nuestros sueños y a priorizar nuestro bienestar por encima de cualquier otra cosa, sin importar las presiones externas. Y esta decisión, este cambio de vida, es la prueba más fehaciente de ello. Ella es un ejemplo a seguir, un faro de luz en este mundo a veces tan confuso y exigente. Y nos enseña con su ejemplo que a pesar de los desafíos y las dificultades que puedan presentarse en nuestro camino, siempre hay una oportunidad para reinventarnos, para encontrar la felicidad y para vivir la vida que realmente deseamos, sin dejarnos arrastrar por las expectativas ajenas.
Y ahora, después de esta revelación, los invito a que reflexionemos juntos sobre la importancia de cuidarnos, de priorizar nuestra salud física y mental, y de aprender a decir que no cuando es necesario, sin sentirnos culpables por ello. Porque al final del día, la vida es un viaje maravilloso, y lo más importante es disfrutar del camino y vivirlo a nuestra manera, sin ceder a las presiones externas y sin sacrificar nuestro bienestar por el éxito profesional. Ande nos ha dado una lección magistral, y ahora depende de nosotros aplicarla en nuestras propias vidas y convertirnos en los arquitectos de nuestro propio destino. Y esto, mis queridos amigos, es lo que hace tan especial a Ande Ercel, su capacidad de inspirarnos, de hacernos reflexionar sobre nuestras propias vidas y de recordarnos que la verdadera felicidad reside en la autenticidad y en la valentía de ser uno mismo. Y ahora, antes de pasar a las conclusiones, me gustaría recordarles que todos los famosos, al igual que nosotros, son seres humanos con sus propios desafíos y dificultades. Y que la fama, aunque a veces parece algo maravilloso y deseable, puede ser un arma de doble filo si no se gestiona adecuadamente y si permitimos que nos desborde. Ande, con esta decisión, nos demuestra que es posible equilibrar la vida profesional y la vida personal, que es posible alcanzar el éxito sin perderse a uno mismo en el camino, sin sacrificar nuestra salud y sin permitir que la fama nos consuma. Y eso, sin duda, es algo que todos deberíamos aprender y aplicar en nuestras propias vidas. Llegamos al final de este vídeo, mis queridos amigos, y espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando este fascinante cambio de vida de nuestra querida Ande Ercel. Recapitulando brevemente, hemos descubierto que Ande, después de un tiempo de reflexión y autoconocimiento, ha decidido priorizar su bienestar, reducir su carga laboral y cultivar sus relaciones personales. Ha aprendido a decir que no, a establecer límites saludables y a vivir la vida a su manera, sin dejarse llevar por las expectativas de los demás. Nos ha dado una lección de humildad, valentía y autenticidad, demostrándonos que la verdadera felicidad reside en ser uno mismo y en luchar por lo que realmente queremos, sin sacrificar nuestra paz interior. Y esta decisión, como hemos visto, no es solo un cambio de vida, sino también un acto de rebeldía y una invitación a todos nosotros a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a priorizar nuestro bienestar por encima de todo. Ande, con su ejemplo, nos inspira a ser mejores, a luchar por nuestros sueños y a no dejarnos consumir por las presiones de la vida moderna. Y quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en este viaje, por ser parte de esta comunidad que ama el chisme, pero también valora las historias inspiradoras y las lecciones de vida. Me encanta compartir estos momentos con ustedes, y espero que este vídeo les haya resultado tan interesante y entretenido como lo fue para mí prepararlo. Ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo contándome qué les pareció la decisión de Ande, si se sienten inspirados por ella y qué lecciones se llevan de este vídeo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre este tema tan importante que nos afecta a todos de una u otra forma. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos para que también descubran el cambio de vida de Ande y, por supuesto, suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo, que siempre estamos preparando con mucho cariño para ustedes. Recuerden que sus likes, sus comentarios y sus suscripciones son el motor de este canal, así que no duden en demostrar todo su cariño y apoyo. Los quiero muchísimo, gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo vídeo con más chisme, más farándula y más historias inspiradoras que nos harán reflexionar sobre nuestras propias vidas. Hasta la próxima, mis chismosos de corazón. Y recuerden, lo más importante es ser auténticos y luchar por nuestra felicidad. Nos vemos pronto.